Bienvenidos a Estudio Numerológico 8, módulo 1, basado en el libro Numerología, Portal del Destino de Helen Hitchcock. Este módulo tiene 4 tipos de estudio: simple, doble, múltiple y del hogar. Realicemos un estudio simple para ver su funcionamiento. Primero pondremos el nombre completo, luego el o los apellidos y la fecha de nacimiento según el idioma seleccionado. En español y portugués es día, mes y año. En inglés, mes, día y año. También podemos volver a analizar personas que hayamos guardado. A continuación nos pregunta si queremos guardar la persona para un futuro análisis. Yo voy a poner que sí. Nos confirma que se guardó correctamente y continuamos. Esta es la vista principal del módulo 1. En la primera fila tenemos el análisis de los nombres y apellidos. En la segunda, el total de la suma de las vocales, consonantes y la suma total. En la tercera fila encontramos en primer lugar el análisis de la fecha, luego las vibraciones principales donde podemos hacer clic y ver las definiciones. Es importante aclarar que en todos los botones verdes vamos a poder ver o escuchar las definiciones de la vibración. Y continuando en la fila 3, encontramos a continuación las vibraciones temporales, personales y universales. Y por último, la cantidad de letras. Con las definiciones del valor máximo y mínimo, aunque no sea un botón verde, ya que necesitamos diferenciar los botones. En la fila 4 encontramos los planos de conciencia, los desafíos y pináculo. En la fila 5, el resto de las vibraciones y los maléficos o kármicos. Por otro lado, en la barra inferior tenemos botones para ver el triángulo del nombre, donde podemos modificar el nombre para calcular otros valores. Las predicciones, donde podemos ver según el año de la persona y su clave cuáles son sus valores de predicción y pueden ver o escuchar sus definiciones. El abracadabra con sus definiciones, para analizar fechas específicas. Otro botón para ver los informes. El primero es el del abracadabra, donde solo podremos imprimir o guardar en PDF el gráfico. El segundo, que según el año que seleccione va a brindar un informe completo y escrito de ese año según las definiciones, donde podremos copiar, imprimir, escuchar, exportar como PDF o como un documento editable para que puedan modificarlo y mejorarlo a su modo. Y el tercero es un informe de valores, solamente que abarca el año seleccionado, más un año anterior y uno posterior para tener un panorama mejor de las vibraciones de la persona que viene de vivir y que se aproxima. Y el último botón realiza una impresión de pantalla para guardar gráficamente tal cual lo ve. Y eso fue un pequeño recorrido por el módulo 1. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.